Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos por el día de hoy. Soy el encargado de, como se mencionó, de la Fiscalía de Asuntos Internos. Hoy será a conocer un caso que se encontraba en investigación desde el año 2018 en la Fiscalía de Asuntos Internos, el cual se les hace de su conocimiento que anteriormente era un caso que se encontraba bajo reserva judicial, en virtud de la investigación que se estaba realizando, toda vez que, como establecen los parámetros legales y la Constitución Política de la República, en relación a que el Ministerio Público es una entidad autónoma encargada de la persecución penal y que debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Vamos a verificar inicialmente, como antecedente del caso, se les hace de su conocimiento que el día de hoy se levantó la reserva y por eso es que se les puede exponer. Como es de su conocimiento, cuando existe una reserva judicial no se puede dar ningún tipo de información, pero en el caso en concreto, en virtud de las diligencias que se están realizando por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos, en el cual se giraron órdenes de allanamiento y órdenes de captura en el presente caso, pero que deriva de una investigación realizada por la Fiscalía de Asuntos Internos. Como antecedente del presente caso, se les hace saber de que se verifica a través de una denuncia irregularidades en la adquisición de un edificio por parte de personal administrativo del Ministerio Público y específicamente el edificio que se estaba verificando es el que se encuentra en la zona 5 de la ciudad capital, que en el tiempo en que se realiza la adquisición era propiedad de la empresa Bertram Sociedad Anónima. Vamos a regresar a la diapositiva que teníamos, en virtud de que esa negociación, como aparece en la presentación, inicia a través de correos electrónicos con fecha 23 de noviembre del año 2016 y se concluye en el sentido de que se eroga por parte del Ministerio Público la cantidad de 35.100.029.23. Una de las circunstancias que se verifica dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público es que el bien inmueble estaba sobrevalorado, eso a través de la investigación, con un monto aproximado de 3.5 millones de quetzales, y que la persona que inicia las negociaciones en enero del año 2017, específicamente con fecha 25 de enero, y que impacta el precio de la compra-venta, es el señor William Valls Gallardo, quien se identifica en referida reunión como Billy Valls, que es un sujeto de investigación dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y que tiene una orden de captura vigente. Esa persona se presenta a esa reunión, pero hace ver que a la entidad, según los documentos que se verifican dentro del expediente del proceso de compra, es de la entidad Invermocorp, la cual se verifica a través del registro mercantil, que es una sociedad no registrada. Asimismo, se verifica en el Ministerio de Trabajo, tampoco se encuentra registrada. La siguiente diapositiva se les dará a conocer cómo se inician o se verifican a grandes rasgos, por supuesto, porque ante juez competente se hará un detalle específico de cada documento, pero en este momento se les dará a conocer en relación a esos puntos torales que se verifican anómalos. Como antecedente es necesario manifestarles que se realiza la compra del edificio de la zona 5 por parte del Ministerio Público a través de la Ley de Contrataciones del Estado,
pero se utiliza una modalidad que fue incluida en el año 2016, la cual específicamente se encuentra regulado en el artículo 43, literal E. Establece el artículo que para poder darse en compra deben de existir 3 parámetros específicos para darle viabilidad. Uno de ellos es de que por la ubicación que debe de venir el bien inmueble, en este caso de una sola persona, y que no puede exceder del avalúo realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esos 3 aspectos son los que dan vida a esa modalidad según el artículo 43, literal E de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero eso conlleva de que se tienen que velar dentro de los procedimientos administrativos normas torales de la Ley de Contrataciones del Estado. Como antecedente, establece el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que previo a aplicar estas reformas, porque se mencionó que referida compra se basa en ese artículo, pero establece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que previo a realizar o aplicar esa normativa, debía de formalizar por parte de todas las instituciones del Estado obligadas a la Ley de Contrataciones del Estado un manual de compras de bienes inmuebles o un manual de compras que desarrollara esas normas específicamente y que ahí debería de incluirse el protocolo que debía de utilizarse en la compra de bienes inmuebles. El Ministerio Público, a pesar de que existía en la norma en el tiempo del 2016, establece un parámetro que hasta en el mes de septiembre todas las entidades obligadas debían de tener un manual para poder desarrollar esta normativa. En el presente caso se verifica que no se desarrolló ese manual. Otra circunstancia que a través del artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que previo a realizar cualquier contratación debe de existir la requisición y la justificación de la necesidad, y dentro de la investigación realizada por la Fiscalía se determina que no existía la requisición ni la justificación de necesidad. Y establece también esa norma en relación a que debe de existir en el plan operativo anual esa compra que se iba a realizar, y dentro del plan anual de compras denominado PAC. ¿Qué significa esto? De que previo a realizar una negociación por parte de una entidad administrativa, esta debe de existir una requisición para poder darle vida, y en base a lo que establece el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debía de existir un manual para realizar este tipo de compras específicamente, circunstancia que no pasó dentro del presente proceso. Se determinó a través de la investigación que efectivamente no existía la requisición en ese tiempo, donde se hace la negociación, donde en el mes de enero ya se contaba con un avalúo por parte del Ministerio Público en relacionado al inmueble de la zona 5. Posteriormente se verifican aspectos de suma importancia, como se podrá ver en el cuadro, donde el Ministerio Público solicita el cuadro anterior, se verifica donde a través de la negociación inicia el 18 de noviembre a través de correos electrónicos. Posteriormente se verifica que se solicita por parte del Ministerio Público el avalúo, como establecía el parámetro del artículo 43 literal de la Ley de Contrataciones del Estado, y se establece por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el área del DICABI, que evalúa la propiedad en 35.100.029 quetzales, con 23 centavos. Pero el avalúo que se hace en ese momento en concreto, porque fue realizado, según se puede verificar dentro de la investigación, el inmueble se encontraba como una obra gris. ¿Qué significa esto? Que no encontraba con acabados y faltaban todo, no tenía áreas sanitarias, únicamente tenía la parte de la construcción. Ante esas circunstancias, sin tener esa información, el Ministerio de Finanzas Públicas realiza ese avalúo por esa cantidad. Posteriormente, ya de tener avalúo, la reunión del 25 de enero, como se les manifestó, donde el señor William Valls Gallardo representa a Invermo Corby, es la persona con autoridad para poder definir el precio, y pacta, como se mencionó, con el Ministerio Público, y ponen el monto máximo en relación al precio del inmueble, en este caso 35 millones.
Realmente no existió ningún tipo de negociación en ese aspecto porque, como la ley establece en el artículo 43, literalmente, que debe ser el monto establecido por el avalúo del Ministerio de Finanzas Públicas, como entes administrativos debían de verificar los intereses del Estado y no se verificó ese aspecto. Posteriormente, el 24 de marzo, la Dirección Administrativa solicita al Departamento Jurídico del Ministerio Público que se realice un análisis de los documentos, los cuales darían vía al procedimiento administrativo para formalizar la compra. En enero, como se mencionó, ya se había puesto la cantidad que era el monto máximo que establecía el avalúo. Posteriormente, el Departamento Jurídico en el mes de junio remite oficio en el que indica que para la adquisición del bien inmueble debían de realizarse a través de lo que establecen los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Y ese documento es de suma importancia, toda vez que la jefa del Departamento Jurídico en ese tiempo hace ver, a través de 9 aspectos puntuales, que no era viable la compra del edificio de la zona 5. Posteriormente, la Dirección Administrativa solicita que se realice un dictamen jurídico para poder darle viabilidad a la compra, pero es el caso que se establece que no existían esos parámetros para poder dar un dictamen jurídico, toda vez que la negociación no cumplía con el principio de legalidad. Con fecha 27 de junio, entonces, el Departamento Jurídico emite ese dictamen en el que emite 9 puntos y recomendaciones que indican inconsistencias que imposibilitan la formalización del negocio jurídico. Ante esa circunstancia, la exfiscal general de la República del periodo 2014 al 2018 mueve de puesto a la jefa del Departamento Jurídico de ese momento y cambia de autoridad en esa área. Cuando se da ese cambio, específicamente eso fue a finales de julio del año 2017, y la nueva jefa del Departamento Jurídico, con fecha 25 de agosto del 2017, emite un dictamen favorable en el cual manifiesta que se cumple con los requisitos establecidos en ley, pero no delimita ninguno de los aspectos mencionados específicamente de los puntos que había hecho ver antes la anterior jefa del Departamento Jurídico, en el que imposibilitaba la venta. Este documento es oral para poder realizar la compra del edificio de la zona 5. Pero referido oficio que se crea con fecha 25 de agosto del año 2017 no cumplía con los requisitos legales a la luz de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El 27 de noviembre del año 2017, como se puede verificar en la próxima gráfica, aparece el oficio, una resolución número 1061-2017, firmada por Telma Esperanza Aldana Hernández, en ese tiempo fiscal general de la República y del Ministerio Público, en el cual aprueba la compraventa del edificio de la zona 5, ante inconsistencias que se verifica que se realizaron anteriormente, y dentro de esa resolución hace menciones a 3 aspectos, los cuales considera en ese momento que le daba la viabilidad para comprar o realizar la compraventa del edificio de la zona 5. Referida resolución específicamente menciona que se justifica la necesidad, pero la justificación de necesidad se hace de forma ilícita, en virtud de que se establece que la necesidad, según el artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado, debe de existir previo a iniciar una contratación. En este caso, esa necesidad tendría que haber surgido ya sea en el mes de noviembre de 2016 o en enero de 2017, que es donde ya existe un avalúo por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y existen negociaciones con personas que se verifican no eran propietarios del bien, que no era representante de la sociedad dueña del bien inmueble, y se verifica también que no era representante legal.
Ese 27 de septiembre entonces de 2017 se verifica esa circunstancia donde se aprueba y la resolución menciona que se aprueba la compraventa, no la negociación, hablando como que se hubiera aprobado la escritura pública. Posteriormente se verifica dentro de la información que se obtiene de la investigación, que es a través de una necesidad, la cual, como se mencionó, debía de existir desde el inicio. Y esa fecha 27 surgen una serie de documentos en el cual se verifica de que debía de realizarse la compra a pesar de las irregularidades legales que tenía. Bajo ese aspecto se establece una serie de documentos, los cuales tenemos en el listado, que tienen la cantidad de 8 documentos, donde hay otras circunstancias que se dan donde existe una ampliación por parte del departamento jurídico, pero ese documento ya no existe dentro de la escritura pública, donde se cierra la negociación con una persona que se determinó que era representante legal de Bertram, sociedad anónima, pero que no es una persona firmante dentro de referida cuenta monetaria, ni existió autoridad de parte de él para ponerle precio al edificio antes relacionado. Luego de esa resolución, que es la que le da viabilidad, pero no cumple con los aspectos legales, se realizan las circunstancias ante el portal de Guatecompras, que es el NOC, que significa el número de operación Guatecompras. Se crea el número, el cual tienen a la vista, con fecha 4 de octubre de 2019, y en 20 minutos se adjudica a Bertram, sociedad anónima, toda vez que se verifica que era una compra dirigida. Con fecha 11 de octubre de 2019 se facciona la escritura pública, en el que aparece el representante legal, Maynor Enrique Lobos Agustín, ante los oficios del notario, y que el notario lo aporta, en este caso, la parte vendedora. No se toma en cuenta un notario por parte del Ministerio Público o Escribanía de Gobierno, que era lo que procedía. Pero el registro de la propiedad en esa fecha impone previos al Ministerio Público y no realiza la inscripción del bien, en virtud que se verifica que la resolución que se mencionó con anterioridad, con fecha 27 de septiembre de 2017, delegaba a la fiscal general, a la jefa administrativa, para suscribir un contrato, el cual se analiza que no tenía las facultades legales para poder delegar tal función. El previo del registro de la propiedad va dirigido específicamente a que no tenía la jefa administrativa la potestad para poder realizar una escritura pública y por el monto que se estaba manejando. Ante ese previo, el notario de la parte vendedora adjunta un documento remitido por el Ministerio Público, que es un acuerdo del año 2006, en el cual establece que se le facultaba en ese tiempo a los jefes administrativos suscribir contratos, pero esos contratos que se debían de suscribir en ese momento devenían de procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, sí, pero de licitación y cotización. Cuando se analiza el procedimiento utilizado para la compra del edificio de la zona 5, establece el artículo 43, literal E, que el procedimiento no se utiliza de licitación y cotización, sino es un procedimiento con modalidad de compra directa, que donde solo se debían de verificar esos 3 aspectos que se mencionan. Ante esa circunstancia, consideramos que a través de la investigación se realiza entonces la inscripción, porque se agrega ese documento donde menciona que se faculta a la jefe administrativo, pero de la investigación deviene que no tenía las facultades para suscribir referido contrato. Entonces, el 31 de octubre del 2017, se realiza en este caso en concreto la compra del edificio de la zona 5. Solo que las fechas correctas en la presentación es del año 2017, del lado derecho. Posteriormente, a finales del año 2017, específicamente el 27 de diciembre, se establece que se realiza la compra del edificio donde el Ministerio Público eroga la cantidad de 35.100.000 quetzales.
Vamos a mencionar puntos torales de por qué no se debía de realizar la compra. Específicamente, no debía de haber nacido a la vida jurídica esa negociación porque no cumplía con el artículo 43 literal E. Los aspectos que se verificaron es que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, debía de existir una requisición y justificación de la necesidad previo, y eso es muy importante, previo a iniciar cualquier tipo de negociación. Esa circunstancia no se verificó. Que debía de estar registrado en el Plan Operativo Anual, conocido como POA, o Plan Anual de Compras, identificado como PAC. A través de la investigación se determina que no existía un renglón presupuestario para la compra del edificio, sino que se crea posteriormente a cuando ya existe todo tipo de negociaciones. Esas circunstancias la hacen inviable porque tendría que haber existido ya una proyección para realizar la compra. No se cumplen los tres aspectos que establece el artículo 43, literal E, de la Ley de Contrataciones del Estado. Específicamente en relación a la ubicación. No obra medio de investigación que específicamente que determine que el inmueble era indispensable por su localización, sino todo lo contrario. Se verifica la ubicación del bien inmueble que iba a estar en la zona 5 y que tiene colindancia con Colonia Limón, que comunica con la zona 5 de Gerona. A través de un informe de análisis del Departamento de Seguridad del Ministerio Público que no fue tomado en cuenta, se establece que la zona 5 ocupa el lugar número 5 de las 22 zonas con mayor índice de criminalidad. Entonces, si el bien tenía que ser bajo esos tres aspectos, porque es la modalidad que se utilizó, tenía que ser un lugar donde no existieran índices de criminalidad, toda vez que se iba a verificar un edificio por parte del Ministerio Público y que va a haber personal que lleva investigaciones en referido lugar. Con ese aspecto y ese informe de seguridad, se puede verificar a través de la investigación del Ministerio Público que no existía específicamente en relación a por la ubicación que tenía, no era indispensable para el Ministerio Público, porque podrían verificarse otras opciones. Asimismo, otra verificación que se determina dentro del expediente, es que en base a la Ley de Contrataciones del Estado y la modalidad que se utilizó, debía de existir o de venir ese inmueble que se iba a poner en compra de una sola persona. Se verifica que la persona que comparece a la reunión del 25 de enero de 2017 representa a una empresa denominada Invermocorp y que es el señor William Valls Gallardo, que se identificó como Billy Valls, que como se mencionó anteriormente tiene una orden de captura anterior por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Él no es representante legal de la entidad Bertrand Sociedad Anónima, pero es la persona que tenía la autoridad para ponerle precio. Asimismo, que se presenta con una sociedad no registrada, según el Código de Comercio, se le denominan sociedades irregulares. Y que lo que se establece a través de la investigación es que la persona que sí no tiene la representación legal de que no es socio de la empresa que vendió al Ministerio Público el inmueble, pero que es el que administra los fondos. De esos 9 puntos que hizo ver el Departamento Jurídico que no era viable la primera resolución que se emite, es porque el edificio no contaba con agua potable propia, es porque no existía una justificación y no existía una requisición de conformidad con la ley. Asimismo, en ese tiempo en que se inicia la negociación, establece que el bien inmueble tenía un gravamen hipotecario de 10 millones de quetzales y que a través de la investigación se establece que el señor William Valls es el que paga ese gravamen, existe un interés directo de él para poder realizar esa negociación. Asimismo, se establece que el inmueble, en el momento que el Ministerio Público lo está negociando, no iba a utilizarse inmediatamente porque era un bien inmueble que estaba en construcción. ¿En qué sentido? Que no tenía los acabados que tiene que tener un bien inmueble para que sea ocupado de forma inmediata, que son requisitos que establece la ley.
Asimismo, dentro de ese procedimiento se establece que no existen dictámenes ni presupuestarios ni dictámenes técnicos, y el dictamen jurídico que se establece dentro del procedimiento no cumplía con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El otro aspecto que establece el artículo 43 literal, que fue la base de la compra del edificio y que no estaba sustentado para poder realizarse, es que debía de ser el monto no mayor al precio a través de un avalúo realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esta circunstancia se verifica que el bien inmueble está evaluado de forma anómala y que existe una sobrevaloración. En primer momento es porque cuando se hace el avalúo del bien inmueble, se establece que el mismo está en construcción, no tenía acabados, era una obra gris. Sobre ese edificio se realiza el avalúo y se establece un monto de 35.100.029 quetzales con 23 centavos. Y es de resaltar que era una obra gris. A través de la investigación, la Contraloría General de Cuentas, a través de la empresa Certo, se hace un nuevo avalúo, pero ya cuando el edificio ya tiene los acabados, y se establece que el valor que tiene el edificio es de 31.500.000 76.97. Son 3.5 millones de diferencia, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo. Cuando se hace el primer avalúo era una obra gris, cuando se hace el segundo avalúo ya tiene los detalles, a pesar de que ya tenía el bien inmueble terminado los detalles en relación a sanitarios, sistemas eléctricos, cielo falso, aún así el avalúo es más bajo. Eso va en detrimento del Estado, de los bienes del Estado de Guatemala, específicamente los que administraba el Ministerio Público. Es por eso que no se verifica entonces que se haya cumplido con todo el procedimiento y que cuando se realiza la negociación y se realiza la escritura pública no se verifica que el edificio contara con agua propia, sino que lo que se pretendía es que se hiciera un contrato con la empresa Distrito Asunción, que es del condominio que colinda con el edificio gerencial Zona 5 y que era la encargada de vender el agua al Ministerio Público. Y querían hacer un contrato a efecto de que se le pagara a esa empresa para poder suministrar de agua al edificio. Por esas circunstancias hace que el edificio sea inhabitable porque el agua es un vital líquido para poder albergar alrededor de 200 personas, que era lo que se pretendía verificar. Esta serie de anomalías hace que se violentara la Ley de Contrataciones del Estado, y dentro de las personas que se verifican la participación directa, dentro de los mismos, se establece asimismo que cuando se realiza la visita para hacer el avalúo, según la investigación se establece que está sobrevalorado el bien inmueble, a través de la directora administrativa del Ministerio Público de ese tiempo, menciona que quien iba a guiar la visita era una señora que representaba una fundación y que así se identificó en todo el proceso, pero que tenía un contrato de corretaje inmobiliario y que sobre el bien al que se iba a evaluar, porque era la corredora inmobiliaria, iba a tener una comisión del 4%. No comparece el Ministerio Público a esa visita, a ese avalúo, sino que comparece únicamente la persona que estaba interesada en ganar una comisión del 4% y que representa una fundación que está exenta de pagar impuestos, pero existía en este caso un contrato de corretaje que obliga a que tendría que pagar tributos. Esas son circunstancias anómalas y que dentro del proceso de la compraventa del edificio de la Zona 5 se verifica que comparece el representante legal que en la fecha en que se suscribe la sociedad tenía 23 años de edad y que representaba a 43 empresas, que fue contratado por la empresa Tax Central, que también está siendo sujeto de investigación por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Posteriormente se verifican quiénes son las personas que aparecen en la negociación, especialmente en virtud de ser la autoridad máxima administrativa, la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández, la exjefe administrativo del Ministerio Público,
Miriam Salazar Duarte del OSI, la exdirectora administrativa Patricia Beatriz Guzmán Rivera y la ex jefe del departamento jurídico Diana Odez Benavides, hablando de las personas que intervinieron directamente para poder, en este caso, realizar la compra correspondiente. En relación a las personas que fueron los negociadores, se establece a la señora Lourdes Leitón, que fue la intermediaria en realizar esa compra, pero que en todo momento se presentó como vicepresidenta de la Fundación Gradiosa, que es una institución no lucrativa. Y en relación a Bertram y el señor William Valls, que es la persona que pone el precio y que deposita el cheque por la comisión a la señora Lourdes Leighton por la cantidad de 987,000 quetzales, pero no se los deposita a ella. El depósito de la comisión venía de un contrato de corretaje. Y por ser un agente de percepción, que significa que cuando una persona tiene un negocio jurídico o realiza un negocio jurídico debe de facturar y pagarle a la SAT los tributos correspondientes del contrato realizado. En este aspecto se verifica que el depósito de la comisión se lo depositan a la fundación. Y la fundación, como mencioné, no es agente en este caso o sujeto obligado en el orden tributario para poder pagar tributos. Específicamente está exento del impuesto al valor agregado y el del ISR. El día de hoy están todavía realizándose operativos, 7 allanamientos para continuar con la investigación y se han girado 7 órdenes de captura por las personas que se presentan en la pantalla. Se devela este caso en virtud, en este momento, de que se considera que existen elementos de investigación que sustentan la misma, la cual fue sujeta ya a un juez competente. Muchas gracias por su atención.